Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a este algoritmo número 55, esta vez por Facebook Live. Y bueno, después lo subiremos a YouTube si estás ahí y es la primera vez que ves este programa, que en algún momento fue de radio. Bueno, están los anteriores algoritmos en Perspectiva Orgánica LDT. Y bueno, y como hoy es 55 y el 55 sabemos que es realidad cuando sumamos la palabra, vamos a hablar de lo que está en la realidad colectiva, en la realidad imaginaria y también para ver cuáles son las filtraciones que tienen esta muerte de Maradona, que si sumamos su palabra, suma igual que mujer. Y con todas estas coincidencias que no son casuales, pero que nos muestran una lógica que venimos observando y sobre todo en el evento 25, que fue este evento, el último de Perspectiva Orgánica, en donde tratamos lo femenino en el nuevo escenario global. Y ahora vamos a ver por qué vamos a relacionar a esta muerte con la mujer y con lo femenino. También donna en italiano significa mujer. Y bueno, y al estar nombrando tanto a esta palabra en el inconsciente colectivo, estamos llamando a esas donas. Y a esas donas que también son por este día, 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Es decir, que tenemos un montón de datos por separados que nos resuenan, que nos parecen que tienen una lógica, que se conectan en un punto. Lo que no sabemos es cómo se conectan. Entonces vamos a ver en este algoritmo cómo podemos conectar Maradona, mujer, dona, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con este evento 25 que fue el día sábado y que de paso les agradezco a todas esas personas, mujeres y bueno, y masculino también, que se sumó al encuentro, porque este 25, cuando nosotros sumamos 2 más 5 da 7, ¿sí? El día de hoy también es día 25, sumamos 2 más 5 da 7. Para los que están ahí en este primer encuentro, que por ahí no saben mucho de qué estoy hablando cuando relaciono los números, bueno, estamos viendo que detrás de las palabras hay números. Y detrás de las letras, si nosotros sumamos estos números, vamos a tener un resultado, ¿sí? Este resultado tiene un mensaje que no es místico ni numerológico, sino que tiene que ver con la ley física del desdoblamiento de los tiempos. Una ley que nos muestra claramente a estas frecuencias, a esta multidimensión, y cómo una frecuencia 1 podemos ubicar a este sol, a este pasado, del que todos venimos, lo sepamos o no, y a esta frecuencia 7, que es el futuro, es el femenino, ¿sí? Es ese femenino que está totalmente negado, pero que eh, esa invisibilización de ese femenino produce mucha violencia. Y es lo que nosotros estamos despidiendo en este paradigma, ¿sí? Estamos en una transición y el día de ayer una persona muy especial para mí me pregunta, me hizo un audio y me dice, Romy, ¿dónde vamos? ¿Sí? ¿Dónde vamos como humanidad, como planeta? Ella estaba en una situación muy particular, personal, pero a su vez que estaba viviendo cosas fuertes, que son desdoblamientos, por otro lado son fuertes, pero son desdoblamientos de otras épocas. A su vez me preguntaba por lo global, ¿a dónde vamos? Y bueno, ¿y a dónde vamos? Vamos a esta transición, a reconocer ese femenino que no es otra cosa que una energía que cada uno puede llegar a representar, ¿sí? El masculino, que es el sol, que es la energía gravitatoria, es representada por el hombre en la Tierra, ¿sí? Por los deportes de los hombres también,
¿sí? Como por ejemplo el fútbol. Ese es el representante del masculino. Y el representante del femenino es la mujer y es la tierra, ¿sí? Hoy sabemos que sin esta comunión de estos dos principios es como un pájaro que le falta un ala, ¿sí? O un futbolista al que le cortan una pierna. No puede avanzar sin estos dos principios, ¿sí? Sin avigarse con estos dos principios femenino y masculino. Entonces, este jugador tan representativo de nuestro país, de Argentina, tenía una relación especial con las mujeres. Y no es casual que fallezca este día de hoy, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. No estoy queriendo decir que esa persona sea violenta, sino que hay representaciones cognitivas, colectivas, que apuntan hacia una lógica que se está cayendo y se está yendo. Y que cuanto más tarde nosotros caigamos en la cuenta de que esta lógica está, ya no está más, ¿sí? Los que la quieran sostener van a sufrir mucho. Entonces, esto fue lo que le contesté a esta persona que me envió un mensaje el día de ayer y me dijo, ¿dónde vamos con este planeta? Entonces, vamos a esta transición de conectar a ese femenino con ese masculino, ¿sí? A unificar a ese femenino con el masculino, asumiendo que venimos de un paradigma patriarcal, ¿sí? No es para criticarlo, ni enojarnos, ni pelearnos con este patriarcado, pero sí es para ver que diferentes personas han representado también muy bien en este escenario mundial a este sistema patriarcal. Este sistema en donde es un sistema social, es un modo de vinculación familiar también, es un modo en donde las personas encuentran identidad futbolista, identidad de género, identidad de pertenencia a grupos y a clanes, en donde esta forma de relacionarse trae consecuencias que terminan con la vida muchas veces de las personas y con la vida prematura de las personas, ¿sí? Esta dona que estaba dentro de este jugador tan masculino, esta dona, era ese pedido de integrar a ese femenino, ¿sí? A integrarlo desde un lugar puro y no desde un lugar de objeto, que es la única forma en la que se integra al femenino en algunos sectores, ¿sí? El femenino parece que tiene que cumplir con un rol, ¿sí? Un rol de conveniencia para algunos sectores, inclusive para las casas, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en la historia de la sociedad, es de alguna manera esa sociedad justamente de socios que nos ayuda a ver a dónde, ¿sí? A dónde y cómo queremos llevar adelante nuestra vida sobre la tierra, ¿sí? Eso es la sociedad. Pero hay una manera en la que nosotras, las mujeres, ya no la queremos llevar más, ¿sí? Y no queremos llevar más la vida de accesorio, de objeto del masculino, ¿sí? ¿Por qué no lo queremos hacer? Porque somos hijas de mujeres que no han podido vivir su maternidad a pleno porque han sido mujeres que estaban dentro de un sistema patriarcal muy oprimidas, ¿sí? Por eso es que la mayoría de nosotras no tenemos buena relación con nuestras madres. No tenemos buena relación porque ellas no tenían relación consigo mismas ni con sus crías. Porque fueron parte de este juego de opresión y de dominación en donde
cuando empezamos a dar las cartas, unos dicen, yo voy a ser el amo y vos vas a ser el esclavo. Esto parece aleatorio en la historia, o también si lo vemos desde la perspectiva marxista o hegeliana, puede ser una cuestión de clases, una cuestión materialista, pero no lo es una cuestión ondulatoria y tiene que ver con la información que hay en nuestro inconsciente, en donde unos prefieren ser los amos y otros prefieren ser los esclavos. Y cómo en esta fantasía, en esta realidad colectiva de la fantasía, en donde una persona puede sentir un amor hacia una estrella del fútbol y puede sufrir por su fallecimiento, nos muestra esa conexión que nosotros tenemos con la realidad imaginaria, en donde muchas veces nuestra realidad es demasiado imaginaria, tan imaginaria que nos cuesta conectar con lo real, ¿sí? Y me recuerdo a una persona que hace unos años le pregunté, bueno, ¿qué tenés pensado para este año? Y fue allá por el año 2005, 2006, y me dijo, y para este año tengo pensado de que salgamos campeones con River, porque era de River, ¿sí? Entonces yo, claro, no podía separar, no podía darme cuenta de esta separación, realidad imaginaria, realidad subjetiva, realidad objetiva, pero sí me daba cuenta que había algo raro ahí, ¿sí? Que había algo que no me estaría cerrando, porque es esa internalización del mundo imaginario hacia mi realidad objetiva, que es mi cuerpo físico, ¿sí? O por ejemplo, no sé, tengo recuerdos en donde en el hospital una persona está muriendo y mira la televisión y estamos en el mundial y está perdiendo su club y de repente empieza a sentirse mal, sus palpitaciones empiezan a aumentar, tiene que venir la enfermera a atenderlo porque no está pudiendo separar lo que está en la televisión, ese imaginario colectivo, de esta realidad objetiva, ¿sí? Entonces, hay un momento para integrarnos como sociedad y hay un momento para disociarnos como sociedad. Lo mismo que con nuestra familia, ¿sí? Lo mismo que con este sistema patriarcal. Hay un momento en donde nos tuvimos que unir por supervivencia, y sobre todo las mujeres, y hay un momento en donde nos tenemos que disociar. Y también es por supervivencia, por la supervivencia de la especie en este caso. Así que bueno, esa es la introducción del día de hoy. A ver si hay algún mensajito por ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Hay algún mensajito por ahí? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo están? Bueno, hoy es 55. Acá hay 4 comentarios. Vamos a ver qué dicen, qué dicen, qué dicen. Ay, no puedo ver los comentarios. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les resuena? ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? Porque también otra cosa que aparece, que es cuando justamente está esta realidad imaginaria tan latente en los hogares, es que también se utilizan este tipo de muertes para hacer una catarsis personal, ¿sí? Que quizás no tiene que ver con el ídolo propiamente dicho, en el imaginario parece que sí, pero que tiene que ver con duelos nuestros no hechos, ¿sí? Inclusive las idealizaciones, idealizar a, a un personaje público y tomarlo como alguien de tu familia, ¿sí? Es parte de estos conflictos que nosotros llevamos por la vida sin resolver, ¿sí? De hecho, me llama mucho la atención que esto siempre trataba de vinculárselo a Maradona con una mujer, ¿no? Siempre a ver a qué objeto le vamos a poner ahí al lado a este hombre para que se sienta completo, ¿sí? Entonces,
Lo último que se le conoce, porque cuando miro las noticias, ahí veo como el historial, ¿no? Hace un día parece que ya le estaban inventando una novia a Maradona, una novia que claro, que para el que ve la lógica es muy interesante, ¿sí? Para el que se queda viendo lo superficial no se va a dar cuenta. Pero la lógica es que la novia era psiquiatra o la que le estaban poniendo de novia era psiquiatra, ¿sí? Justamente asumiendo en la realidad colectiva para el que lo pueda ver que era una persona que tenía problemas psicológicos y psiquiátricos desde hace mucho tiempo, pero que así como nos pasa con nuestros seres queridos, no lo podemos ver. Son puntos ciegos. Son puntos ciegos para nosotros. Preferimos ver la estrella, preferimos ver el ídolo, preferimos ver el pasado y su momento de esplendor en donde nos dejó felices por 5 minutos de nuestra vida, para no asumir los problemas mentales que tenía la persona. Y esos problemas mentales nos llevan a la tumba si uno no los asume, ¿sí? Entonces puede ser que estés haciendo una catarsis. Puede ser, ¿sí? Y está muy bien, porque quizás también estamos haciendo la catarsis de todo ese femenino que ha sido objeto, así como Maradona ha sido objeto de todo un sistema que ha lucrado con él hasta el último momento. Bueno, vamos a ver los comentarios. Ahora sí ya estoy acá. Dice, bueno, adicción. Bueno, acá, bien, uno de los problemas mentales, uno de los conflictos no resueltos fue la adicción. Es la adicción, ¿sí? La adicción que de nuevo tiene que ver con la ma, ¿sí? Maradona me habla de la dona, de la mujer, y también me habla de la ma. Es decir, que esa ma no pudo ser ma, ¿sí? Esa herida tenía que ver con esa ma. Pero después de este fin de semana podemos ver cuál es la herida de las ma. La herida de todas las ma, inclusive de la mamá de Maradona, tiene que ver con no poder ejercer su maternidad completamente por el sistema en el que nació, por el sistema de opresión en el que se encuentran y se encontraron muchas madres, en donde han habido diferentes soluciones biológicas para eso. La adicción es una solución biológica para un conflicto con la ma, ¿sí? Wow, Sole dice, siento que me tengo que disociar en estos tiempos, pues hasta usar el barbijo me da una carga tremenda. Me siento francamente una inadaptada social. Somos dos. Somos dos, lo agrego yo. Bueno, qué hermoso escucharte este día. Bien, amar a esa dona fue su desafío, dice Ana María. Sí, sí. Maradona, ¿sí? Porque ese es el título, Maradona. Amar a esa dona, ¿sí? Pero amar de verdad. Si él no se podía emancipar de este sistema patriarcal en donde él mismo fue objeto, es muy difícil amar. Un objeto no puede amar. Va a ser su desafío, por supuesto que sí. Y dice, Ro, ¿por qué crees que él no pudo salir de las adicciones? Ahí está. Esta pregunta es muy importante. No pudo salir de las adicciones y es otra filtración que aparece y se me pone la piel de gallina cuando hablo porque estamos justamente en un año de los parásitos, ¿sí? El año 2020 es el año del parasitaje, no es el año del coronavirus, es el año del parasitaje. ¿Por qué? Porque los virus son parásitos. Y cuando hay muchos parásitos en un cuerpo humano o en un planeta, cuando hay muchos parásitos, quiere decir que hay mucha información que no es mía y que yo estoy siendo parasitado por esa información. Cuando las personas no se pueden autorreferenciar, están siendo parasitadas. Entonces,
si me preguntas por qué crees que no pudo salir de las adicciones, es porque su herida con su ma, ¿sí? Es su herida con su dona, con su aspecto femenino, le ha hecho poner parches y soluciones ficticias al conflicto real, ¿sí? Hammer dice que cuando hay una adicción, eso es una constelación. Una constelación es dos o más conflictos. Una constelación es dos o más conflictos activos en ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente? Y qué es lo que a veces confundimos programas con conflictos, ¿sí? Por ejemplo, el patriarcado es un programa, pero que yo tenga un conflicto con ese programa, eso es otra cosa. Si yo tengo un conflicto, yo tengo que saber que lo tengo eh, tengo que resolver ese conflicto. No taparlo con marchas, con remeras verdes, ¿sí? Con sumarme a colectivos que van a parasitar a gente, como el colectivo feminista, van a parasitar a gente porque yo misma estoy parasitada. Entonces, la solución que hace el cuerpo, porque no le queda otra, es parasitar a otras personas. Entonces, en esta persona había mucho parasitaje, por eso creo que no ha podido salir de las adicciones y ahí está la clave de morir en un año 2020. ¿Sí? Bien, bueno, a ver si hay algún otro comentario. Laurinda, besote grande, dice, wow, el feminismo es más de lo mismo, dice Sole Prados, claro, porque ¿cuál es el peligro del feminismo, de los grupos feministas? Es que utilizamos esos dispositivos de conglomeración social porque no podemos resolver nuestros conflictos individualmente. Entonces, hacemos una vuelta más a la calecita en este desdoblamiento y nos juntamos con un montón de gente que tampoco lo puede resolver. Entonces, caemos en la lógica de mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Sí? Y es un peligro porque una constelación es difícil digamos, de resolver porque son dos conflictos en dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Activos. Y si no, son dos, si es un conflicto activo, si yo tengo un conflicto activo con el masculino, con lo masculino, yo tengo que resolver ese conflicto antes de que se me transforme en una constelación. Porque si se me transforma en constelación, ahí yo voy a pasar a lo que sería una adicción, ¿sí? A lo que sería, puede ser un suicidio, ¿sí? O un femicidio inclusive, como una salida a ese conflicto. Por eso decimos que el problema viene a resolvernos, porque el problema es esa posibilidad de que yo pueda ver mi conflicto, ¿sí? Entonces, acá, digamos, la madurez va a venir cuando nosotros todos podamos resolver los conflictos. El masculino tiene que resolver el conflicto que tiene con lo femenino y el femenino tiene que resolver el conflicto que tiene con lo masculino. Si no lo podemos resolver, la realidad, que es 5-5, igual que el algoritmo de hoy, va a ser todas estas salidas al conflicto que pueden ser desde una biologización, un accidente, adicciones, depresiones, ¿sí? O muertes prematuras, como en este caso de Maradona. Eso es una muerte prematura, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vez de ponerme a resolver los conflictos, los estoy tapando. Los estoy tapando con un montón de soluciones que me va a dar el mismo sistema, ¿sí? Pero que yo estoy siendo objeto de ese sistema. Entonces, mujer, objeto y Maradona es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo y nos muestra, porque esta maravilla que tiene, ¿no? Nos muestra, se murió en su pasado, muy bien, Sole, exacto, estaba en su pasado, en octubre fue su cumpleaños, entonces en el reloj orgánico está en su pasado, se le reviven los traumas,
¿sí? Por eso me puedo dar cuenta que es un trauma con su mamá, porque el conflicto cuando está en el pasado es el nacimiento. Y en el nacimiento nosotros tenemos el conflicto más grande de nuestra vida, nuestro primer trauma, en realidad. El trauma del nacimiento que luego después tenemos que ir como aprendiendo a solucionar. ¿Qué sería solucionar? Conectar con la respuesta, ¿sí? Conectar con la respuesta es solucionar un problema. Cuando yo no puedo solucionar un problema, quiere decir que yo no puedo conectar pregunta con respuesta, nada más, ni nada menos, ¿sí? Wow, Georgie dice, tiene muchísimo sentido que se haya ido en 2020, Santa Maradona, nunca pudo amar ni respetar a su dona. Muy bien, exacto, exacto. ¿Vieron cómo entre todos podemos armar este puzzle y nos puede decir mucho más que el fanatismo y mucho más de que este momento tan efímero de felicidad que le puede haber dado a nuestros padres, a mí no, porque yo realmente es de una generación anterior a la mía, entonces yo estoy viendo cómo esos errores, para poderlos poner a cero entre todos, socialmente, colectivamente, porque bueno, es parte de nuestra realidad y no es parte de nuestra realidad, ¿sí? Por ahí muchas veces se dice, bueno, no, como no banalizar o bueno, ¿para qué seguir hablando del tema? Bueno, es que es parte de nuestra realidad. Nos informa algo, no en el sentido en que los medios de comunicación están informando en este momento, porque, bueno, hay datos que por ahí no se pueden enlazar, pero sí nos está informando porque es parte de esta realidad nuestra, ¿sí? Y hoy alguien dijo, bueno, se murió una parte de Argentina. Ojalá que así sea, ¿sí? Ojalá que así sea, que podamos matar a ese aspecto nuestro de sentirnos objeto, ¿sí? De sentirnos objeto, ¿no? Como así como la pelota. El fútbol también es todo una simbología de los espermatozoides tratando de entrar al óvulo de la dona. Y bueno, y todos ahí con esas hormonas, ¿no? Esa testosterona que veíamos en el evento 25, de que los estrógenos, que son las hormonas femeninas, provienen de los andrógenos. Es decir, provienen del masculino. ¿Sí? Entonces es muy interesante porque hay una unión en estas dos hormonas y en un punto venimos del masculino, ¿sí? No como se ven metafóricamente en la Biblia, sino que venimos del masculino porque nuestras hormonas, los estrógenos, provienen de los andrógenos, ¿sí? Así que bueno, dice, tiene que ver con no aceptar el feminismo, el femenino siendo el fútbol tan machista, por supuesto, es el error que han transitado, ¿sí? Es la negación del femenino, sin embargo, están como eh, espermatozoides adentro de un útero, de una casa, de una cancha, tratando de ingresar, ¿sí? A ese aspecto femenino que es el óvulo. Entonces, rechazo, esa es la contradicción, Gustavo. Rechazo el femenino, pero por otro lado quiero ingresar a esa conexión con el femenino. ¿Sí? Lo que pasa es que este mensaje llega a muy alta velocidad. Dice, también dijeron que se murió Dios. Bueno, ojalá que así sea también. Bueno, se muere Dios, se muere una parte de Argentina. Bueno, vamos a arrancar el 2021 con todo, ¿sí? Con todo. Así que buenísimo porque se muere una parte de nuestra identidad y que es, como les digo, esa identidad objeto. Objeto que nosotros nos sentimos, porque nos pasa también a los argentinos y es un aspecto femenino de ser objeto del goce de otros. ¿Sí? El femenino es objeto del goce de otros muchas veces y si en eso radica su placer, ahí hay una distorsión y ahí hay un conflicto. Lo mismo los argentinos. Sí, nuestro placer, nuestra identidad, wow, nuestra identidad se basa en ser objeto del deseo y del disfrute de otros. Es un conflicto, una constelación muy grande, ¿sí? Un conflicto muy grande. Así que, wow. Bueno, me encantan los aportes que están haciendo acá en los comentarios.
Lee lo que puse antes, Romy. A ver, tiene que ver con no aceptar. Se me pierden un poco los comentarios acá. A ver por qué se me pierden. Copiámelo de nuevo, porque no puedo ir hacia atrás, Gustavo. Copiámelo de nuevo y pegámelo de nuevo al comentario, a ver. Dice, ¿es lo mismo solucionar y resolver que ir actualizando? Porque al resolver de golpe, algunas personas se ponen peor biológicamente. Sí, es cierto. Resolver de golpe puede llevarnos a la muerte, ¿sí? De hecho, fíjense cómo otro mensaje que da esta muerte de Maradona es que su conflicto era mental, ¿sí? O sea, él tenía una enfermedad mental. Obviamente que esto no puede salir en los titulares, ¿sí? Y tal es así que el golpe lo tenía en la cabeza, ¿sí? Y tal es así que la última mujer íntima que se le conoce es una psiquiatra, ¿sí? O sea, su conflicto era una constelación, como la de muchos, que por más de que intentemos hacer un curso de milagros, Reiki, flores, yoga, ¿sí? O un montón de cosas para pasar a la acción, si uno no asume que tiene un conflicto, ¿sí? O más de un conflicto activos en uno de los hemisferios cerebrales, eso luego es lo que se transforma en esos golpes en la cabeza. Vieron que también a veces nos pasa que, uy, me golpeé la cabeza con la ventana, ¿no? Me caí, me golpeé en la cabeza, ¿sí? Y lo peor de todo es un tumor en la cabeza, ¿sí? Un tumor en la cabeza en realidad es el DHS, el foco de Hammer. El foco de Hammer siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que se ve primero en el cuerpo, en el órgano, cuando no es una constelación, se ve primero en el órgano. ¿Qué pasa? Si eso no se resuelve, luego el foco de Hammer se hace más grande, generando lo que en la medicina tradicional se lo conoce como tumor, ¿sí? Pero en realidad el foco siempre estuvo ahí, más pequeño, más invisibilizado, pero fue el golpe que dio, que da la psique, cuando nosotros tenemos un conflicto, da un golpe en uno de los hemisferios cerebrales y ese golpe, ese es el DHS. Ese DHS activa un relé que va a desencadenar una enfermedad. Esa enfermedad puede ser una enfermedad física y biológica, si es en un hemisferio cerebral, o puede ser una enfermedad mental, si es en ambos hemisferios cerebrales, que es lo que tenía Maradona, ¿sí? Tenía una superconstelación, ¿sí? Así que bueno, sí, y ir actualizando, bueno, es una muy buena forma de ir resolviendo poco a poco, ¿sí? Es una muy buena forma, porque a veces es cierto que resolver de golpe puede ser muy grave. Así que, bueno, no puedo leerlo, no aceptar, tan, tan, tan. Bueno, a ver. Bueno, a ver qué más tenemos. Si tenemos violencia contra la mujer es porque nosotras somos violentas con nosotras mismas. ¿Por qué? Porque estamos viéndonos a nosotras desde un paradigma obsoleto que es el paradigma patriarcal. Nosotras nos vemos así. Nosotras nos vemos así. Y obviamente que otros nos van a ver de la misma manera. ¿Sí? Dice, he tenido relaciones con futbolistas, árbitros e hinchas de las barras bravas y se ponían muy violentos conmigo cuando rechazaba tener relaciones con ellos. Por eso iba también mi pregunta de no asumir el femenino en el fútbol, que se supone es tan masculino. Exactamente, la violencia viene cuando no se asume ese femenino. Porque el femenino es el 7, ¿sí? Y el masculino es el 1. El masculino es el sol y el sol es violento, ¿sí? Entonces, quiero ser sol, pero no asumo mi otro aspecto, que es mi nada, ¿sí?
Entonces veíamos en el evento que no es Adán y Eva, es nada, Adán y Eva. Es una trialidad, es una realidad tripartita, no es una o la otra. Cuando yo puedo ver nada, Adán y Eva, ahí puedo estar en equilibrio, en paz. Si yo solamente veo Adán y Eva, yo tengo que elegir femenino o masculino permanentemente, River o Boca, Barcelona o Real Madrid. Voy a estar en la polaridad. Por eso también tiene que ver con el fútbol y es otra de las informaciones que nos trae. La dualidad del masculino-femenino es la que nosotros hemos venido transitando. Para lograr un verdadero equilibrio nosotros tenemos que ir a una tríada, ¿sí? Tenemos que ver las cosas de a tres, nunca de a dos, porque con el dos estamos polarizando, es como que tenemos que elegir uno u otro, mamá o papá, nena o nene, azul o rosa, ¿sí? Y no es así. Así que bueno, vamos a ir terminando, no sé, hace rato que estoy acá, o me parece, no sé cuánto llevamos. Bueno, ahí estamos. Nos vemos en el próximo algoritmo o en el próximo episodio de Perspectiva Orgánica. Y bueno, gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Y nos vamos a ir con un tema musical, aunque me lo censuren en Facebook, porque bueno, obviamente no tengo los derechos. Y bueno, y despidiendo a este aspecto femenino dentro del masculino, que ha tenido muchos intentos por reconocerse, ese femenino, ha tenido muchos intentos, y hoy que se va, ya que nosotros estemos acá viendo esto, es muchísimo. Así que bueno, despidamos a este masculino con un femenino que no se pudo integrar, pero que bueno, que al último momento entre todos podemos hacer ese trabajo por él. Nadie comprende lo que